Bueno, muy buenas tardes. Somos parte de la Fundación Reces y Sueños. Mi nombre es Amarimero, conjunto con Miquel y Lisandro. Por favor, me ayuda con sus dos nombres y sus dos apellidos. Jorge Vicente Cedeño Moreira. Ya, su edad. 80 años. 80 años. No tengo 80, pero ya lo cumplí. Ya sobre los 80. ¿Dónde nació? En Río Mariano. En Río Mariano. ¿Y vino a residir acá después? Sí. Ya, bueno. Bueno, don Jorge, cuénteme, ¿recuerda usted su infancia? ¿Cómo eran los tiempos de antes? Y de antes, pues eran los tiempos, eran buenos, porque de antes no, todo lo que uno producía, cosas de, pueden decir, el banano, el chocolo, el maní, todo era natural. No era como ahora. ¿Y su niñez cómo fue? Y mi niñez fue de que yo me crié con mis padres hasta la edad de 20 años. ¿No salió de su casa antes? No, yo con mis padres hasta los 20 años. Ahí sí ya me fui, ya me enamoré de mi señor. Ah, ya. Y ya nos hicimos novios. ¿Y la escuela? ¿Cómo era la escuela? La escuela no era primaria. Primaria. ¿Y usted estudió todo? ¿Hasta la primaria? No. 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 ¿Ya? Yo estudié con un señor, un paisano de Quito. Él vino de antes no había escuela, no había nada, sino que en casa daban clases. Daban clases. O hacían cualquier ramada allá. Uh-huh. Y con ese señor estudié, pero no cumplí la primaria. No cumplí la primaria. Porque él se fue. Y de antes no había profesores ni nada. Claro. El profesor que había era que uno lo traía a casa, a los padres. Y le pagaban. Y le pagaban. Ah, ya. ¿Y usted cuando estaba pequeño le ayudaba bastante a sus padres? Claro, mi padre era pobre, mi madre. Nosotros trabajábamos para mantenerlos a ellos. ¿Y cuántos hermanos eran? 9. 9 hermanos. Sí. ¿Y todos desde la edad de los 20 años se fueron yendo de casa o más antes? Uno más antes, no, los que quedé fue yo de último con otro hermano. Hasta que murieron mis padres, estábamos ahí nosotros viendo. Porque primero murió mi papá y después murió mi mamá. Cuando mi papá murió, quedó mi mamá sola. Ya. Y ya nosotros teníamos cada uno su hogar. Pero en la noche íbamos a acompañar. A veces una noche iba yo, a veces en la noche iba mi hermano. Uh-huh. Nunca la dejamos solos. ¿Y ustedes antes con sus hermanos peleaban? No. No, nunca. ¿Nunca pelearon? No. Sus padres eran bien estrictos, ¿verdad? Claro, los viejos de antes eran como ahora. Claro. ¿Y sus vecinos se llevaban bien con los vecinos? Con todos los vecinos. Con todos. ¿Nunca tuvieron problemas? Nunca. Y de antes los vecinos eran lejos. Claro, no eran cerca. Sí. De antes los vecinos se cuidaban como familia. Uh-huh. ¿Y el lugar donde vivían cómo era? De los vecinos. No, usted, ¿dónde vivía? Aquí en Río Mariano. En Río Mariano vivía. Parroquia San Isidro, Cantón Sucre. Y aquí Simón Bolívar, y Río Mariano nomás aquí. Sí. Pero, ¿cómo era el sitio donde vivían? ¿Estaba apto para los sembríos? Claro, pues. ¿Podían criar gallinas? De antes criaba gallina, chancho, a inscripción. Nadie prohibía que no criaran al granero. Uh-huh. Todo el mundo tenía sus gallinas, sus chanchos. Los vecinos engordaban chanchos hasta de 2 quintales para regalarle a todos los amigos. ¿Y sus abuelitos? ¿Se acuerda de sus abuelos? No. ¿No se acuerda de sus abuelos? Mi abuelo murieron, ¿no? ¿Y en su hogar existía lo que era el machismo cuando usted estaba pequeño? Así que salían de antes jugaban gallo. Por ahí salían, a veces había boche, nada más, muertos nunca. Nunca. ¿Ni en el hogar? No, peor. Morían de enfermedad, pues no, porque... Ni peleas, como nada. Ahora, nada. Todo tranquilo. ¿Y usted cuando era pequeño no se acuerda de alguna historia de cuando era Semana Santa, del diablo que llegaba? Oía los comentarios, sí me acuerdo. ¿Pero le pasó alguna vez algo así o no? No, a mí nunca. Nunca le pasó. A mí nunca, hasta el día de hoy, yo no sé lo que es visión.
A mí nadie me da visión, yo no creo en visión. ¿Y qué le contaban? ¿Qué pasaba lo que... Cuando hacen así visión, Ujú. que las llegan a llamar, que le caminan en la casa, que ven verla. Pero a usted, algún familiar suyo le pasó. Sí, sí. Primo, yo oigo los comentarios. Y ahora ya no. ¿Qué juegos hacían ustedes? ¿Qué jugaban? Pelota. Pelota, solamente pelota, nada más. Pelota y ya antes habían cortado unas cañas y ponían así como muletas y jugábamos. Ah, ya. ¿Y ya en su adolescencia usted iba a las villas? ¿O no? No, Pues usted se quedaba en la casa cuidando su... y de antes no había villa. No había villa, ¿qué había? De antes había nomás era juego de naipe, bolicha. Y nosotros jugábamos naipe, pero así, En la casa, en ¿no? la casa nomás, no era así, exactamente, no era que salíamos. Y en los bailes usted salía, ¿no? En los bailes, Ujú, ¿salía a los bailes bastantes o no? poco. Poco. Y yo salía a los bailes, ya cuando salía a los bailes, yo a las 2, 3 de la mañana estaba en mi casa, yo nunca me amanecía en baile. Nunca se amaneció en baile. Sí. Y de antes los bailes eran 2, 3 días. Claro. Cuando era San Pedro y San Pablo. Sí, Santa Rosa, San Ramón. Eran 3 días que bailaban, comían y nadie peleaba, nadie perdía nada. Se humaban, quedaban dormidos ahí y se levantaban Estaba bien. conforme. ¿Y usted cómo conoció a su esposa? ¿A qué edad? Era de 13 años. Ah, de 13 años la conoció. Sí. ¿Ella o usted tenía 13 años? Yo tenía más, yo soy mayor 7 años. 7 años. Yo tenía 20 y ella tenía 13. Ah, ya la conoció, pero en los bailes o cómo. Así había un comercio y más allá y en esa tienda llegaban ella con la madre a hacer compras todos los domingos. Ya. Y ahí ya nos conocimos, pues nos enamoramos. Ah, ya. ¿Y su esposa es de allá mismo, de donde usted era? Re Mariana. Sí, de aquícito, más abajito. Ah, ya. Voy por el cementerio más para acá. De ahí es. De ahí era. Y allá se fueron conociendo. Nos fuimos conociendo. Y se la llevó, dice. Hasta que la convencí. ¿Y cómo se comunicaban? Para... De antes cartas. con cartas. Sí. De antes no había esto. Ya. Y cuando la quería ver, la veía en los Yo iba a la bailes. casa de ella. Ah, sí le permitían a sus papás Sí, ir a la casa cada de ella. 15 días iba. Ah, Sí lo quisieron. Sí. Porque, Ahí conversábamos. Sí. porque he escuchado que antes eran bien estrictos en ese Claro. término de llegar a la casa. No, sí, llegaba ahí. Pero que usted ya estaba como para casarse ya. Claro. Mm. ¿Quién dice uno ya la pidió para casarse? Así es la historia. ¿y qué hicieron? ¿Se casaron allá en Río Mariano? No, no hacemos casado, nomás hemos unido. Son unidos nomás. Ah, No hacemos casado. ¿Para qué le voy a dar con mentira? Y al tiempo de que usted la conoció, ¿a los cuántos tiempos como quien dice uno se la llevó? Y como 6 años tuvimos enamorados. Ah, 6 años. Duraron bastante. Como 6 años. ¿Y usted ya ahí se comprometieron a escondidas o ya de frente esa mamá se la llevó? No, bajó libre. Ah, libre. Libremente. Ya le permitieron. Claro. ¿Y a los cuántos años tuvo su primer hijo usted? Como los 2 años. A los 2 años. Nosotros tuvimos 4 hijos. 2 murieron y 2 también. Lo que está aquí y uno que está por ahí abajo. ¿Y los otros 2 murieron pequeños o ya grandes? No, ya grande. Ah. Uno murió en Galápagos, trabajaba en un barco. Y la otra murió aquí, que está acá, de 13 años. Ah, una buena enfermedad. Sí. Le dio una pulmonía fulminante. Mm. Estaba buena y sana y cayó. Hace años, bastantes años atrás. Ya. ¿Y usted, los compadres, los buscaba usted o personas que se ofrecían? No, lo buscábamos. ¿Usted lo buscaba? Claro. ¿Y usted cómo ve sobre la importancia del compadrazgo? Todo, para mí todo era bien, todo bien. Todo bien. Sí. Se va bien con sus compadres, el respeto. Claro, porque ya fueron compadres conmigo, ya
Lo respetábamos todos. Y ellos, Como no tuve muchos compadres, eran 4 hijos, 4 compadres. 4 compadres. Ah, ¿Pero 2 para cada uno o nomás uno? Uno. Uno. Sí. Por ejemplo, una niña mujer nomás tiene una madrina. Y los 2 varones, un padrino cada uno. Bueno. Tuvo dos mujeres y 2 varones. 2 mujeres y 2 varones. Ah, ya. Y ahí cuando usted estaba pequeño, ¿qué labores hacía su mamá en la casa? ¿Qué labor hacía? Ujú. Ella hacía rosca, prestiño para vender. Ah, ¿tenía tienda? No, No. mandaba a vender a un hermano que tenía. Ah, ya. Y se mantenía de chancho, pues gallinas, de antes había bastantísimo. Claro. Cafetera, que antes la cafetera era grandísima. Y para Semana Santa, llegaba toda su familia. Para Semana Santa, sí, pues las casas se llenaban de familia. Hacían distintas, como 30 clases de comida. 30 clases de comida. Una mesa que comía. Y sus padres no lo dejaban ir al río, ¿verdad? Porque se hacían pescado. Para Semana Santa no. No, No nunca. dejaban ni jugar. Nada. Nada. En ese tiempo no dejaban jugar arriba nomás. ¿Y usted nunca para Semana Santa sintió algo o escuchó algo? No, No. para que no. Tranquilo, nada, nunca escuché yo algo, ni ruido, nada. ¿Y su comida favorita que le hacía su mamá cuál era? No se acuerda. ¿Se acuerda? De antes había el caldo de verde, el caldo de maíz, caldo de gallina, distintas comidas buenas del campo. Ya. Chancho, carne de res, pescado, camarón. ¿Y la convivencia con la mamá de su esposa cómo era? Ah, sí, yo bien. Bien, que visitaban. ¿Y usted con su suegra se llevaba bien? Claro. ¿Y usted, su esposa, qué labores hacía cuando estaban ya más joven? Cuando estaban pequeños sus hijos, sí. Cuando... Y ella nomás se dedicó a criar gallinas, engordar chancho, tenía un jardín grandote. Pero no vivían aquí antes. No, Vivían en otro lado ustedes. nosotros vivimos arriba en la Mate Verde, plátano que le llaman. Ustedes vivían allá. Sí, ella compramos una finquita y después ya la vendimos, la compramos aquí. ¿Hace cuántos años se vinieron aquí? Y yo estoy hablando como de 30 años, más. Ay, más. Sí. Bastante. Tienen años por acá ya. Claro. Bien. ¿Y la crianza de sus hijos cómo fue? Y la crianza de mis hijos salieron enfermizos, ellos caían enfermos, yo por ahí pobre trabajaba, jornalero y hacía remedio. ¿Y su convivencia con sus vecinos ahora, usted cómo han sido? ¿Bien? ¿No han tenido peleas? Ahorita, la actualidad, Ujú. yo no tengo enemigos, no he tenido ningún enemigo. Ningún enemigo. Todos son mis amigos, todos me quieren. Está bien. ¿Y sus hijos terminaron la secundaria, la primaria? Ellos sí, Sí, todos. Se al graduaron. menos la que murió no. Claro, pues ya no. Sí. Además, ella es profesora, Ah, ¿y usted tiene nietos? 3 nietos, 3 nietos. nada más. ¿De parte de su hijo o de su hijo? Del hijo mayor, del hijo varón que tengo. Ah, ya. Las 2 niñas no. ¿Y bautizó a sus hijos? Sí, ¿Y cómo fue el bautizo? ¿Cómo se celebraban? Bueno, antes. antes de celebrar ya con los compadres, ya hacían el bautizo, ya iban a la casa a comer gallinas, tomar traguito y era todo. Muy bien. ¿Y usted a los cuántos meses bautizaron a sus hijos? Uno como a los 2 meses, 1 mes. Porque después se decían que se llevaba el diablo, ¿no? Porque eran moritos. Claro. Y de antes usted mandaba, no es como ahora, tantos requisitos para sacar un certificado. Claro. Antes lo mandaba con otra persona. Y le recibían. Claro. Y por último no le ponían ni la fecha que nacía a veces.
A veces le adelantaban, se le atrasaban. ¿Y a usted se le pusieron su fecha bien? ¿Qué le contaba a su mamá? Los nombres los cambiaban. No, a nosotros sí. Sí le pusieron. Sí, ¿Y usted a sus hijos también les puso bien claro. la fecha? ¿Y antes cómo se curaba lo que era el mal de ojo? Y con bebida, con esa ¿cómo que le llaman? Hay unos montes de curaros, ahí le trancaban puro, guachaca, le jugaban huevos, y ahí ya se curaban los hijos. ¿Y en su familia había alguien que curaba eso de picado culebra? No, No. había que buscar los médicos en otro lado. Íbamos a San Isidro y había unos doctores especiales, los Velázquez, y don Sí, Enrique Velázquez. Había otro, Erwin, me apellido Erwin, pues un doctor. Ujú. ¿Y cuáles eran las enfermedades que más se veían en su hogar? Antes, paludismo. El paludismo. ¿Y cómo era el paludismo? ¿Qué era el paludismo? Y Carlos Ruiz Fiebre. Calofrío y fiebre. Y ahora le llaman el COVID, el COVID, Ah, ya. ¿Y cómo lo curaban entonces? con inyecciones. Inyección. Ponían buenas inyecciones ya precisas. Ya está, es todo. No, sí, bastante todavía. ¿Y cuánto le cobraban a usted por llevar a un enfermo al doctor? Al doctor. Ujú. ¿Según? Según la enfermedad, dice. Sí, había, uno pagaba hasta 20 sucres, 50 sucres, 100 sucres. Antes era bastante plata la que tenía sin sucre, ¿no? Algo así era. Claro. ¿Y ustedes cuando había algún bautizo bendecían el agua o la bendicen aún cuando hay misa? Sí, Sí bendice. sí, el cura la bendice. ¿Y usted hace bendecir el agua? Sí, Sí. ¿Usted es muy creyente en lo que es la Virgen de Guadalupe, los santos? claro. Yo soy voto de San Paulito y de San Roque De San y Pablo. del Señor de la Buena Esperanza. ¿Y usted cuando son las fiestas de San Pablo, hace fiesta o misa o algo? No, No, solamente le prende la velita. la velita, aquí una prima de velorio y ahí vamos. Llevamos 4 paquetes de vela, le prendemos a San Paulito. Todos los años he volvido. ¿Y alguna vez usted ha sido padrino de San Pedro y San Pablo? No, No, nunca. no. ¿Tenían altar en la casa? Ah, ¿Tenían altar en la casa? claro. ¿Y en esta? Sí, También. ¿Y qué santos tiene? ¿Los que ha comentado? sí, todos esos santos tengo. ¿Y usted tiene plantas medicinales sembradas por aquí, por su patio? Sí hay. Sí hay. Sí. Tiene bastante. Y en el tiempo cuando tenían que hacer algún velorio de algún muerto, le hacían las noches, ¿cuántos días los velaban? Lo velaban a veces hasta 2 días. Y antes la gente era unida, todas las noches había rezo hasta el novenario. ¿Y los meses? Mes a Hacían. mes. ¿Hasta los cuántos meses hacían aproximadamente? Hasta el año. Hasta el año. Y después del año ya no se Ya no, hacían. ya no. Hasta el año le decían. ¿Y su casa cómo era antes? ¿Era bien grande o pequeña? Cuando usted estaba en Río Mariano. Era pequeñita. Era pequeñita. Una cañita de caña. Y ahí entraban los 9 hijos. No, pues no. De mi papá, Sí, sí. ese Ella papá. era grande, pero era de caña con calle antes. De 2 pisos, no más un piso. Un piso, pero era Es- grandota. De esas que son así para arriba. Sí. grande. Y su casa, la suya era pequeña. Es pequeña, pero la mía era pequeñita. Eran 6, ¿verdad? 4 o 6, está bien. ya. 6, sí. ¿Y usted su altar lo tiene bien adornado siempre o solamente cuando ya es fiesta de los santos? No, está ahí bien arregladito. Todo el tiempo lo tiene bien arregladito. Tenemos al niño Dios, todas las noches le pegamos una velita. ¿Y usted aún siembra o antes sembraba? Antes sí, ahora no. Ahora no. No. ¿Y antes cómo era los sembríos? ¿De qué hora trabajaban? ¿Usted hacía o su esposa hacía la comida para trabajadores? No, los trabajadores comían de antes. Usted buscaba a los trabajadores
Le daba Llevaban la comida. comida. Le daba café, almuerzo y merienda. ¿Y de qué hora a qué hora trabajaban? 8 a 4 y 5 de la tarde. Las horas completas. Y ahora no más trabajan por ahorita. Claro. Y no ¿Verdad? trabajan bien. ¿Pero usted siempre buscó personas para que sembraran en sus tierras o a usted lo buscaban para que sembraran en otro lado? Nosotros sembramos y íbamos a trabajar también a otros lugares. Para ganarlo el pan Y del siempre día. les resultaba bien el... Claro. ¿Y ustedes antes para sembrar se fijaban bastante en lo de la luna Hasta la actualidad. hasta la actualidad? Se busca el tiempo para sembrar una cosa, coger una cosa. ¿Y el maíz en qué tiempo se siembra? El maíz se siembra a veces a fin de diciembre, cuando ya empieza a llover. Ah, Los ya. primeros días de enero. ¿Y el maní eso también? También. ¿Qué tipo de cosas sembraba usted? Nosotros sembramos maíz, maní, frijol, haba, achucha, de todo. ¿Pero para el consumo propio o Para para...? el consumo. Nunca para No, venderlo. no. Para el consumo. El maíz era para criar gallinas, llenamos grandes, llenos de maíz. Pero sembraba maíz amarillo y maíz para las De gallinas. todo. De todo. Y también criaba chancho, Claro. Chancho criaba granel. pero con pura lavaza o con... La base, zapallos se sembraban, maíz, chocolón que le dicen. Guineo, antes había harto guineo verde, maduro, todo, y había comida que se perdía para los animales y para uno. Yuca se sembraba así. Y de ahorita en su hogar no hacían cosas ustedes para vender, por ejemplo, pan de yuca o algo así. Aquí. Sí, para el consumo propio, para vender. Hacía pastelillos lo que hacían. Para vender. Sí. Todo lo mismo que había en una gallera por eso. ¿Y mandaban ustedes a sus hijos a vender o usted iba a vender? Estaban pequeños, mandamos un vender. Ay, ya. Se vendían hasta 100 pastelillos. ¿Y usted tenía vacas? Antes no, ahora sí. Ahora sí tiene vacas. ¿Y finca? Sí, hay una finquita ya, ya está mi hijo mayor. Ah, usted tiene aquí la casa y Sí, la finca. tiene un solar grande. La finquita está más cerquita. Sube la loma y ahí está. Ahí está la finca. ¿Y tiene harta agua, no? Claro, la nieve es seca. Y aquí en cambio es seca, pero hacemos pozos y con esa bomba subimos rápido. ¿Y aquí cuando hacen misas en la capilla, usted siempre va allá o no? Yo poco voy porque no puedo caminar. Ah, pero su esposa sí va. Ahí va. Ella sí va y usted se queda aquí. Yo quedo aquí. Cuando es de participar en la capilla. Y por aquí no hacen baile en San Pedro y San Pablo. O la Virgen de Guadalupe. Baile, sí. Aquí hay una fiesta, este año no la han hecho. Después los Pablitos hacen una fiesta en la iglesia. La del frente de la iglesia, la que está la pista Sí, grande sí. ahí. Y ahí hacen la procesión, ¿no? Claro, hacen procesión, sí. Llega gente bastante bien. Este año no la han hecho, no sé por qué. Porque la hacen en Pablo en fin de junio y la hacen en julio. Ya pasó julio y estamos agosto y no han hecho. No han hecho todavía. No. Por el toque de queda, ¿no? Dicen que es. Claro, por eso. Ajá. Y ahora sí ya. Y respecto al trabajo, cuando usted tenía en casa siembra de frijol, maíz, pero cuando iba fuera a trabajar, ¿qué trabajaba? ¿Qué trabajaba? Afuera donde los más vecinos. Lo mismo. Tenían sembrío también. De todo también, De todo, porque era lo que claro. hubiera. Claro. ¿Y de muchacho, en casa, qué es lo que le mandaban a hacer? ¿Qué labores hacían sus hermanos y usted en casa? Y ahí ellos también trabajaban, ya así el día de fiesta ponían a cortar guineo, tenían bastantísimos chanchos. Y ustedes ayudaban, ¿no? Sí, pelar maíz para las gallinas, todo eso. Todo. Muy bien. ¿Y si incumplían alguna norma o algo, sus padres cómo les castigaban?
Y casi los padres de nosotros nunca los castigaron, más los reñían o perreaban por algún error, pero nunca los pegó. No eran duros. No. ¿Y cómo cría a sus hijos también? ¿Con el mismo respeto y los mismos valores? Claro, lo mismo, sí. Muy bien. Te faltó. Ya, a ver. ¿Usted se acuerda de algún amor fino que nos quiera regalar, decir ahorita? Amor fino. No, ni chihualos. De los chihuahuas de antes. Sí, y usted jugaba también eso cuando hacía fiesta de eso. No, no me gustó eso. No. ¿Nunca le gustó? No. Me gustaba ir a ver y a oír cantar a los niños. Dios, hacían una rueda, hacían versos. Ajá. Me gustaba ir, pero no. No decir nada, No. solo escuchar. Exactamente. ¿Y usted escuchó los pasillos? Claro, pues yo aficionado a los pasillos. Todavía tengo canciones viejas. ¿Y no se sabe ninguno, algún pedacito que nos quiera cantar aquí? Y ahorita no me acuerdo. Ya no se acuerdan de ninguno. ¿Y cuáles eran los pasillos que a usted le gustaba? ¿De quién? Y el pasillo de las hermanas Zamorina, Mendoza, de Julio Jaramillo, todo lo que es pasillo. Todo lo que es pasillo. Pasacalle. ¿Ya antes con la música que se bailaba? Ah, ya no se bailaba como ahorita. No, Era con guitarra y todo. exactamente, mira, con guitarra. Y antes su esposa o su mamá cocinaba con ollas de barro Sí, todo el tiempo. con leña, y antes no había, Con leña. ahora el gas. Ahora ya cocina con Claro, con el gas la el cocina. gas, la cocina. Y antes todo era en el horno. Y antes las comidas eran más buenas. Claro. Porque antes hacían el pan de almidón en el horno, la tortilla de maíz en el horno, la tortilla de yuca en el horno. Eso quedaba buenísimo. Claro. El verde se asaba en el horno. ¿Y usted tiene horno aquí, no? Sí, Sí tiene horno, todavía tiene su horno. un lindo horno. Ahí cocinamos nosotros tortillas, pan. Pero ya lo que es comida así, ya lo cocina en la cocina. ¿no? Claro, cuando es vino más rápido. Ah, ya. Para hacer bollo. ¿Y ahorita hacen bollo para vender o no? No, para comer. Cuando llega la visita. Ah, Este mes pasado vinieron de Puerto Viejo y hicieron como 2 hornadas de bollo. ¿qué es sus hermanos o qué es suyo? Sobrino. Y una hermana. Unos sobrinos que viven en Puerto Viejo. ¿Y su papá antes no, por ejemplo, no tenía hijos fuera del hogar? No, nunca tuvo. Nunca tuvo hijos Nunca fuera del tuvo. hogar. ¿Y usted tampoco? Yo no, No. tampoco. ¿Y hay alguna comida o alguna receta que hubiera antes que ya no se haga? ¿Que recuerde usted? Comidas. Sí, alguna receta. Ya yo me acuerdo de todas las comidas de antes. ¿Cuáles son las que ahora no se comen ya? No se comen. Pero aquí nosotros seguimos toda la comida hacemos de antes. Toda la Por comida de ejemplo, antes. ¿como cuáles? Ah, Por ejemplo, ¿cuáles son? por ejemplo, sí, le hacían un relleno de gallina, no comía, con dume que le dije. ¿Condume? Sí. ¿No? Si usted ya comió, relleno de gallina, que ponen a hornar, con ¿Cómo harina. No comía yo. No ha comido. ¿Y eso se hacía antes? Claro, pues de ahí que sale el pastelillo que hacen. Ah, No tienen manjares, es pastelillo. No ha comprado pastelillo. sí, se compraba. Y los pastelillos y antes le ponían la pasa, Ah, ponían el ya, huevo ya. duro. Sí, me acuerdo cómo. le Ya. ponían distintas cosas. Lo ponían así a freír. Eso era buenísimo. Ah, ya. Los tamales. Los tamales, ¿usted no se acuerda cómo era la preparación? Los tamales cocinaban la gallina, un sancocho. Ujú. Y ese sancocho cocinaba un jerén. Y ahí con eso hacían el jerén. Y ponían un pandado así y hacían un gordo de maní. Le ponían maduro, la presa. Y lo hacían en hojas.
¿Y eso le llaman para los trabajadores o no? Claro, pues. Ya antes la comida había regalada. Ah, ¿y usted regalaba así la comida? No, él hacía para que comieran, ¿no? Que se le daba almuerzo, café, almuerzo y merienda. No digo para sus vecinos. Claro, ¿Se reunían y hacían comida o no? sí. Sí. Salprieta. Salprieta es el comité. Sí, eso sí. Colbiche. Y También. la sal prieta la hacían con el maní, porque también he escuchado que Claro. antes se hacía también con choclo. Sí, con choco. Con choclo. El maní quebrajado, buenísimo, con pimienta y sal. Y maduro, como este untado. Ujú. ¿Y usted no sabe o no se acuerda cómo se hace la salprieta? No me voy a acordar. ¿Sí? Sí sabe, a ver, ¿cómo se hace? Cuéntame, a ver. Yo de eso no sé bien. La salprieta puesta en el maíz amarillo. Ya. Ahí lo muelen, el maíz finito. Ujú. Ahí a las niñas le echan el maní. Ahí le echan el cilantro y ahí ya lo muelen en el molino, sale la salprieta. Ah, también lleva cilantro. Claro, y él le da gusto. ¿Y usted también cocinaba o no? Ah, ¿Usted? yo de antes. ¿La hacía Yo la antes- cocina? Yo de antes, sí. Sí. Cocinaba arroz, pues, hasta pollo, pues, hacía sudado, ya. pero ahora ya no. Ya no. ¿Quién le enseñó a cocinar? Y mi señora. Ah, ella le enseñó a cocinar. Su mamá no le enseñó. No, ella no. No. ¿Su papá tenía la creencia de que el hombre no tenía que cocinar o cómo? No. No, como había mis hermanas, cocinaban ellas. Ah, ya. Yo tuve 4 hermanas, 5 hermanas. 5 hermanas Y 4 varones. y 4 varones. Y para lavar y eso lo mismo. Hacían Claro, las hermanas, lavaban en el río. Ah, ¿y qué tal les gustaba el río de su casa? Ahí cerquita, ya quita el río cerquita. Pero Ah, aquí, aquí en el aquí no se lavan en el río, ya. Claro. Ya, Ya hay lavadora, todo. A las mujeres lavaban y cocinaban y ustedes trabajaban con Claro. maíz. Todos. Y hacían los oficios, se rajaban leña, subían leña, cortaban plátano. ¿Y cómo repartían los trabajos? ¿Lo hacían todos juntos o por semanas? ¿O cómo se organizaban? Por juntos, Juntos todos. sí. Como las finquitas no eran tan grandes, buscaban, ya antes de trabajar al año, buscaban 10, 15 trabajadores en 2 semanas arreglados. ¿Usted era el Y de eran los hermanos pequeños? Y eran machete, mano. ¿Era el hermano menor? Claro, yo era el menor, sí. ¿Y eso cómo fue? ¿Sus hermanos mayores le ayudaban? ¿Eran buenos contigo? Claro, sí, Sí. claro, eran bien unidos. Muy bien. ¿Y sus hijos también nunca peleaban o sí peleaban? No. Nunca pelearon. Y ahora que están ya adultos. Y yo como uno murió y el otro está... Pero entre ellos dos no. No, nunca pelearon. Antes llevaban bien porque trabajaron un tiempo en la sierra. Ah, se fueron a Quito. Sí. Y ustedes se quedaron los dos solitos. Los 3 con la niña. Ah, Y ella tuvo en Quito 20 años. Ahí nomás vivíamos los dos. estuvo 20 años. 20 años tuvo en Quito. Y hace poco se vino para acá entonces. Ya sí, cuando la pandemia. Ah, se vino. Ahí se vino. Ahí vivía y ya en no Quito. fue. Pero ella nunca se casó, ¿verdad? No. No. Tiene 52 años. Aquí en 51 años. ¿Y usted nunca se dedicó a lo que era para cortar madera? No. No. ¿Y sus casas las elaboraban ustedes o buscaban No, otros los modos? maestros. Los maestros. Como las motos, sacaban la madera. ¿Esta de aquí la hizo? Sí, yo la hice. Ah, ya. Yo compré este solar en una casa vieja. Estaba Ya. vieja la casa. Yo la desbaraté. Se Eso va- hace como 40 años que yo compré esto aquí. ¿Qué madera es esta? Hay desde Samán. Bueno, compadre. Madera buena, madera nunca polida. Ah, bueno. Pero la han embarnizado, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno. Ya es todo. Sí, don Jorge. Bueno, muchas gracias por... Sí. Oiga, le una pregunta. ¿Usted qué familia aquí? Yo soy... Mi familia es de San Isidro. Pero ya, déjame terminar. Bueno, terminando con la entrevista, le agradecemos por habernos colaborado.
Pasen una buena tarde, Bueno. muchas gracias. Gracias a ustedes también.